tiempo de... Vamos a orar primero, para luego ya empezar con este tiempo, ¿sí? Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, por este tiempo que tú nos concedes de poder reunirnos para poder practicar, para poder recordar, refrescar, Señor, los conceptos de este curso. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos que diligentemente, Señor, están preparándose en el seminario con el deseo de compartir, de predicar la palabra de Dios, de poder, Señor, ser útiles en tu obra. Bendice este tiempo, Señor, que sea de mutuo provecho, de mutuo aliento, y que todos los conceptos puedan quedar claros, Señor, del curso, y puedas, Señor, utilizarlos en cada uno de tus hijos al momento de que ellos puedan, Señor, preparar sermones y predicarlos a la congregación. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado, el Hijo, de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Un momento que voy a admitir a unos alumnos que estaban esperando. Ok. Hermano, doctor Rubén, ¿Qué buenas tal, hermano? noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos mis hermanos. Si pudiéramos tener las cámaras encendidas, sería muy bueno. Muy bien, hermanos. El día de hoy queremos reunirnos como parte del curso de Homilética 1 y la idea es poder responder algunas consultas, algo que, temas que no queden claros con respecto a, creo yo, tal vez lo más probable sea con respecto a los últimos pasos, a los pasos ya del método para elaborar un sermón y poder trabajar con ustedes un ejemplo desde el inicio, desde el paso número 1, ir trabajando un ejemplo para que ustedes puedan ver ya no de manera separada, paso por paso, sino cómo se va haciendo de corrido, desde el inicio, cómo se va trabajando un texto desde su consideración inicial hasta ya digamos que la puesta ya en práctica o la puesta en marcha del sermón. Entonces, antes que nada, quisiera, por favor, si ustedes me puedan indicar si todo está claro con respecto a los temas que se han tratado hasta el momento en el curso, es decir, todo lo que veíamos en la primera parte, que es con respecto al predicador, lo segundo con respecto a los pasos que hemos visto hasta el paso número 4, ¿verdad? El paso número 1, que es estudiar el texto, luego estructurar el texto, luego la proposición central del texto, y el último que hemos visto esta semana, el propósito puente. Hasta este punto, hermanos, ¿está todo claro? ¿Todo lo tienen claro ustedes en cuanto a los pasos? ¿Qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer hasta este punto? ¿Sí? Ok, entonces entiendo que está todo claro. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la parte práctica. Vamos a hacer la práctica en sí de un pasaje, de cómo podemos tomarlo desde el inicio, pues hasta la consideración final. ¿Desean ustedes proponer un pasaje o lo coloco yo? No hay problema. La idea, cuando nosotros vamos a entrar a la práctica ya de la predicación, cuando lo que siempre tratamos de animar a los hermanos, es de que podamos siempre considerar la predicación de libros enteros de la Biblia. Es decir, empezamos con un libro y no terminamos, no paramos hasta terminarlo, ¿no? Hasta terminar de predicar todo ese libro. Ya hemos visto cuáles son las ventajas de hacer esto para la congregación. Entonces, eso nos ayuda bastante, uno, para poder enfocarnos en qué vamos a predicar cada semana, para tener una línea, para tener una guía, un hilo un hilo conductor en cuanto a lo que vamos a compartir. Y dentro ya del el libro en sí que vamos a predicar, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hacernos la pregunta: ¿cómo dividimos el texto? ¿No? ¿Cómo dividimos ese libro o ese capítulo en porciones que nosotros podamos manejar para poder predicarlo semana tras semana? Lo primero que podemos hacer, que debemos hacer, lo que es recomendable siempre, es que si vamos a empezar a predicar un nuevo libro, no sé, imagínese usted el libro de Santiago, el libro de Judas, cualquier libro que usted desee, o un libro del Antiguo Testamento, lo primero que usted debemos hacer es leer el libro, leerlo completo y leerlo varias veces, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a empezar a predicar, no sé, acerca de Primera de Samuel, por ejemplo,
Entonces, yo necesito leer todo el libro y leerlo varias veces. ¿Por qué? Porque necesito familiarizarme con todo lo que sucede, con todo lo que está registrado en ese libro, con todo lo que se dice, con el mensaje en sí de ese libro. De tal manera que cuando yo voy predicando semana tras semana, y seguramente al predicar un libro me voy a demorar varios meses en hacerlo, no pierdo de vista, no pierdo la perspectiva de lo que el libro en su conjunto me está diciendo. Porque si yo no leo el libro completo, sino que lo voy descubriendo paso a paso, ¿qué pasa? Que no tengo la perspectiva de lo que el libro me está diciendo y muy probablemente una semana voy a hacer un énfasis en una cosa, la siguiente voy a hacer un énfasis en otra y en otra, pero estoy perdiendo de vista el hilo conductor que va por todo el libro, el mensaje primario de todo ese libro. Entonces necesito tenerlo solamente porque eso incluso me va a ayudar a poder entender mejor por qué se están diciendo estas cosas en el libro, qué argumentos se están utilizando, por qué el escritor bíblico está utilizando tales ilustraciones y no otras, por qué es que está diciendo lo que él está diciendo. Entonces, lo primero que hago es leer el libro, leerlo varias veces, leerlo si es posible más de una versión para poder entenderlo. Si es un libro complicado, como Ezequiel, como algún libro profético del Antiguo Testamento, probablemente necesitaré también tocar o tomar algún material bíblico más especializado para poder tener una visión más clara de lo que el pasaje o de que el libro, perdón, me está diciendo. Luego, es bueno consultar algunas herramientas donde, o algunas páginas donde proveen bosquejos de libros. ¿Sí? En Internet hay páginas como, no sé, exegética.net o otros más, donde te ofrecen bosquejos, varios bosquejos, diferentes tipos de bosquejos, y usted se puede dar cuenta que muchas veces los bosquejos varían entre un autor y otro. No estamos diciendo que queremos utilizar ese bosquejo como el bosquejo que nosotros vamos a utilizar para predicar, pero sí queremos, en todo caso, ver las divisiones, la manera como lo han abordado otros autores para tener una guía. ¿En qué nos tenemos que basar? Nosotros nos tenemos que basar en párrafos, en segmentos, técnicamente se le llaman perícopas, segmentos, fragmentos del texto que no necesariamente coinciden con las divisiones que nosotros podemos encontrar en nuestras Biblias normales. No necesariamente coinciden porque los capítulos y los versículos son cosas que se han ido añadiendo en el tiempo. Normalmente los autógrafos y libros estaban de corrido, ¿no? Entonces, cuando ya los estudiosos y todo ello han hecho las divisiones en segmentos, capítulos y versículos, probablemente en algunos no ha sido tan adecuada la división, entonces no queremos guiarnos por eso, sino queremos guiarnos por estos segmentos de ideas. Entonces, justamente por eso es bueno leer todo el libro para yo poder tener una idea clara de qué ideas o qué segmentos o qué puntos se están utilizando o se están mostrando, llamémoslo así, para poder yo entender o tener mis divisiones, las divisiones en las cuales yo voy a, valga la redundancia, dividir mi pasaje, el libro, perdón, que voy a predicar. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a tratar a ver si puedo compartir la pantalla. Me confirman si la pueden ver. Ya un momentito. A ver, ¿lo pueden ver, hermanos? ¿Sí? Sí, Ya, genial. Ok, acá tenemos Romanos capítulo 9, ¿sí? Digamos que estamos predicando acerca de Romanos 9. Digamos, perdón, que estamos predicando acerca de Romanos, ¿no? Estamos predicando acerca de todo el libro de Romanos. Es más, personalmente yo he predicado este libro, me tomó más de un año predicarlo, y aún así creo que lo hice ligera, lo hice a la ligera. Creo que pudo haber sido mucho más detallado, pero me tomó más de un año. Realmente fueron como 60 y tantas semanas, 60 y tantos domingos que prediqué acerca de Romanos. Y es precioso este libro, es una maravilla, de verdad es una tremenda cantidad de verdades bíblicas y de principios poderosos que existen acá. Cuando llegamos al capítulo 9, ¿qué es lo que queremos hacer? Imagínate que, bueno, nos toca, justo entramos al capítulo 9, pero no sé exactamente cuáles son las divisiones. Probablemente no voy a querer predicar en un solo domingo todo el capítulo 9 porque son 33 versículos, es demasiado para poderlo predicar una sola vez. Probablemente voy a necesitar dividirlo para poder tratar de entender hacia dónde está yendo el texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leerlo.
Y dice la palabra del Señor, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Siempre que estamos leyendo, con la práctica se hace mucho más fácil. Yo en mi mente ya estoy leyendo, pero también estoy anotando, o puedo hacerle un papel también. Estoy haciendo anotaciones de ideas, de palabras claves, como decíamos cuando hablábamos acerca de la estructuración del texto. Vamos identificando las ideas principales de las secundarias y cómo las identificamos por los conectores. Conectores son palabras claves como por qué, entonces, para, si no. Estas palabras que nos ayudan y hacen cambios en el flujo de pensamiento y eso nos determinan ideas, pensamientos, argumentos que necesitamos tener en cuenta. Entonces voy leyendo porque, dice el verso 3, ya voy anotando en mi mente este porque, desearía yo mismo ser anatema, separado, y apunto anatema, quiero saber qué significa más, o quiero saber más qué significa esta palabra, al punto que Pablo dice, yo quiero ser anatema, necesito investigar un poco más de esto, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Obviamente la palabra carne aquí no es la naturaleza carnal, sino es simplemente la filiación judía que tiene Pablo, que son israelitas, el mismo contexto nos lo dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este amén nos indica que se cierra una idea que Pablo está diciendo. Usted lo puede identificar claramente. Estos primeros 5 versos nos hablan acerca de un lamento que tiene Pablo en su corazón acerca de los judíos. Luego vamos a entrar más en detalle, pero ahorita solamente estamos haciendo una vista rápida para poder más o menos identificar los bloques de ideas. Estos primeros 5 versos nos dan el bloque de una idea. Pablo se lamenta por algo, ¿no? Se lamenta por los judíos. Verso 6 dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Apunta esto porque está haciendo referencia a Isaac. Pienso en Génesis. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esto es una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces yo necesito apuntarlo porque cuando yo voy a estudiar el texto, yo necesito ir a ese pasaje para saber de qué está hablando. Obviamente se está refiriendo a la promesa que le hizo Dios. Usted recordará cuando estos 3 varones se acercaron a Abraham, ¿no? Génesis 18, estos 3 varones se acercaron a Abraham y justamente uno de estos varones, que era el ángel del Señor, le dijo a Abraham, ¿verdad? De aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Usted recordará, Sara se rió porque pues no creía, ¿no? Que esto iba a ser posible. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe, no? ¿Por qué se ríe Sara? Y ahí hubo este evento. Entonces, ese es el pasaje, o esa es la historia a la cual está haciendo referencia Pablo. Verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y hace una aclaración acá, pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios permaneciera, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Perdón. Aquí hay otra idea cerrada. Desde el verso 6 hasta el verso 13, Pablo ahora menciona otro argumento adicional. El primero era que tenía un lamento en su corazón él por los judíos. Luego, él dice, bueno, no es que Dios ha fallado, que él se equivocó al escoger a los judíos, porque no todos los que descienden de Abraham son judíos, y hace ahí una argumentación que eso sí ya se va a ver con más detalle en el análisis. Solo estoy identificando las partes. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ahora toca otra historia ya. Dejó de hablar de, no sé si lo ven, ¿no? Dejó de hablar de Isaac, dejó de hablar de ellos y ahora empieza a hablar de Moisés. Hace un salto en el tiempo y ahora empieza a hablar de otro personaje, de Moisés. Dice, pues a Moisés dice, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, porque pudiéramos pensar que tal vez es otra idea, pero no, porque sigue hablando de Moisés y Faraón. Entonces la idea continúa. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pues, ¿por qué inculpa? ¿O por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, si te das cuenta acá, llamémoslo así, deja un momento ya de hablar de Moisés y de Faraón y empieza ahora a hacerse preguntas. En este capítulo 9, usted lo va a notar, Pablo utiliza un recurso que utilizaban los oradores de esos tiempos, el recurso de una discusión con un personaje imaginario. Pablo está escribiendo dando la figura de que él está debatiendo con alguien. Obviamente está preguntándose a sí mismo una pregunta, pero es la figura de estar contestando las preguntas de alguien, ¿no? Y este alguien imaginario está preguntando, pero ¿no es injusto Dios al escoger a uno y el otro no? Pero ¿por qué inculpa a Dios si al final hace Dios lo que él quiere? Entonces él está planteando estas preguntas por un interlocutor imaginario y a la vez él está ofreciendo las respuestas. Entonces, desde el verso 14 hasta el verso 18, vemos otra idea, otro argumento. Moisés y Faraón. Ahora, ¿esto tiene relación con todo el capítulo? Vamos recordando. El primer punto hablaba acerca de la pena que siente Pablo por los israelitas, ¿no? Porque a pesar de tener todas las bendiciones, no creen en el Señor. Luego, para sustentar sus argumentos de que no todos los descendientes físicos de Abraham son israelitas, sino los que creen, entonces él cita la historia de Isaac, que es el hijo de la promesa, no Esaú, que a pesar de ser hijo de, Ismael, que a pesar de ser hijo físico de Abraham, no era el hijo de la promesa, y también cita el caso de Jacob y Esaú, que ambos eran hijos físicos de Isaac, pero Dios escogió a uno, no al otro. El siguiente argumento que Pablo utiliza es Moisés y Faraón. Ya no en un sentido de descendencia física, sino en un sentido de la potestad que tiene Dios de escoger a uno y no escoger al otro. ¿Faraón era mejor que Moisés? Es una pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que responder al estudiar este pasaje. ¿Fue injusto Dios al escoger a uno y no al otro? Estas son preguntas que tenemos que responder leyendo este pasaje, estudiando este pasaje. Son cosas que yo me voy haciendo, preguntas que me voy haciendo, perdón, que voy apuntando porque son cosas que quiero encontrar solución o quiero encontrar respuesta en este pasaje. Verso 19, ¿por qué inculpa a Dios? ¿No? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pablo responde, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del barro, el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué si Dios quiere hacer, o queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ya, si te das cuenta aquí, ya va pasando a otra idea también ya. Primero termina diciendo, Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es el creador. Y su pueblo es barro en sus manos. Pero Pablo dice, no solamente su pueblo, pero realmente de los gentiles también Dios ha tomado un pueblo. Y empieza a citar a Oseas y empieza a citar otros pasajes del Antiguo Testamento para sustentar esto. Entonces podemos pensar que desde el verso 19, ¿sí? Hasta el verso, hasta el verso 23, yo pudiera pensar que se cierra la argumentación de que Dios puede hacer lo que Él desea porque Él es el creador. Y desde el verso 24 hacia adelante, vamos hasta el 29, vamos hablando o vamos viendo que la soberanía de Dios no solamente se circunscribe a Israel, sino que la soberanía de Dios abarca a toda la humanidad, porque Él escoge no solamente de entre los judíos, sino que Él escoge de entre todos los hombres, judíos y gentiles por igual. Él se forma un pueblo. Luego, los últimos versos, 30 al 33, nos dice,
A ver, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, decir la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como escrito está. Bueno, aquí cito otra vez otro pasaje del Antiguo Testamento para hablar de esta piedra de tropiezo, esta piedra de escándalo, en la cual los judíos tropezaron y por ello no creyeron. Entonces, rebobinando, ¿de qué habla el capítulo 9? ¿Cuál es mi primera impresión? Este no es un estudio exhaustivo todavía. Esta es la primera vista que yo le tengo que dar al pasaje para tener una idea de cómo voy a dividir el pasaje y cómo lo voy a predicar. Vuelvo a repetir, son 30 y tantos versos, son 33 versículos, es demasiado para poderlos predicar en una sola noche, en una sola oportunidad. Yo necesito dosificar este pasaje y poder segmentar y decir, ok, de este bloque es el que voy a compartir, o hasta acá es lo que voy a hacer, porque si hago más es demasiado, no voy a poder hacerlo. Estos capítulos son bastante densos y necesito, hay muchas citas a pasajes del Antiguo Testamento, muchos conceptos que explicar, muchas ilustraciones, entonces yo necesito ir despacio y con calma y poder avanzar. Entonces, luego de que yo ya he hecho esto, me he planteado preguntas, he visto más o menos una división y tengo una idea todavía vaga, pero más o menos de qué es lo que Pablo está queriendo mostrar, que Dios, ¿verdad? Perdón, que el pueblo de Israel, a pesar de haber tenido las bendiciones de Dios, ha tropezado, y el final del capítulo nos dice por qué ha tropezado, ¿no? Tropezó porque ellos iban tras la justicia de sus propias manos, no la de la ley, no la de la fe. Pero realmente no es Dios quien ha fallado con su pueblo, sino que Dios escoge aún de entre su pueblo, Israel, en base a sus soberanos propósitos. Ejemplo, Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú, Moisés y no Faraón. 3 ejemplos que Pablo utiliza para fundamentar el hecho de que Dios es soberano. Por lo tanto, Él no es injusto, Él no es soberano, Él es soberano, perdón, Él escoge, y no solo de entre su pueblo, sino que Él escoge aún de entre los gentiles. Él no ha dejado fuera a los gentiles, sino que también considera a los gentiles dentro de esta prerrogativa divina que Él tiene de escoger. Es uno de sus atributos, porque Él es Dios. De eso habla, llamémoslo así, el flujo de este capítulo. Una vez que tengo esa aproximación superficial aún, entonces yo voy ya a una herramienta como las que estamos proponiendo en el curso, o puedo utilizar mi cuaderno, puedo utilizar el inductivo clásico, ¿verdad? Con colores y todo ello, puedo utilizar logos, puedo utilizar acordance, puedo utilizar la herramienta que ustedes deseen, hermano. Yo propongo, o por lo menos recomiendo a los alumnos BibleArc porque es gratuita. Logos, acordance son bastante caros, muy buenos, pero bastante caros. Y bueno, me parece más práctico que utilizar hoja y papel, aunque también se puede hacer en hoja y papel, no hay ningún problema. Con la práctica, hermano, usted va a prescindir en algunos casos ya de utilizar incluso el BibleArc y solamente lo va a utilizar ya para casos muy complicados, textos más difíciles de entender y que necesitan un análisis mucho más detallado, más claro. Entonces, vamos a la herramienta. Vamos a la herramienta y vamos a utilizar o vamos a seleccionar en la palabra del Señor el libro de Romanos, capítulo 9. Y cargamos. Cargamos todo el pasaje. Muy bien. Más adelante, cuando ustedes vayan profundizando más sus estudios, esta herramienta te permite también utilizar otros textos, otras versiones, o incluso, por ejemplo, su equivalente en, perdón, podemos tener acá tanto en español como el equivalente en griego. Y podemos también acá hacer análisis y es un poco más, pero eso requiere estudios un poquito más detallados. Solamente le quería mostrar eso para que usted vea la potencia que tiene este software y que permite realmente hacer cosas bien interesantes. Y cuando ya ustedes puedan llevar los cursos de griego y todo ello, pueden entrar acá y poder profundizar mucho más el conocimiento que es necesario. Muchas veces para algunos pasajes es necesario poder ir
incluso a los idiomas originales para poder entender, tener una mejor claridad de lo que el texto está diciendo. Entonces, tenemos el pasaje, probablemente no lo vamos a acabar todo, porque es bastante, eso tomaría seguramente 2, 3 horas hacerlo todo, pero vamos a empezar para que más o menos tengamos la idea. Entonces, el primer paso es estudiar el texto. Y para estudiarlo tengo que leerlo. Leerlo varias veces, hacerme preguntas, hacer anotaciones, como hemos hecho hace un momento. Estoy leyendo, me estoy preguntando, estoy identificando pasajes, uso una concordancia, a qué pasaje se está refiriendo, los voy anotando y esto me va alimentando mi entendimiento del pasaje. También quiero hacer un examen, llamémoslo así, gramatical, del pasaje. Quiero identificar las palabras claves, quiero identificar los conceptos claves y esto me va a ayudar a estructurar el texto. Entonces, si yo hago un buen análisis, el bosquejo de mi texto realmente va a salir de manera natural. Yo no voy a tener que hacer demasiado esfuerzo para poder encontrar el bosquejo si es que soy cuidadoso en esta primera parte. Realmente la primera parte, el paso 1 y el paso 2 son fundamentales. Si yo no hago un buen estudio del texto, todo lo demás ya realmente no tiene demasiada relevancia. Tengo que hacer un buen estudio de mi pasaje. Seguramente hay pasajes que son más fáciles de estudiar que otros. Narraciones son más fáciles que seguramente que epístolas doctrinales. Cuando yo voy a predicar textos del Antiguo Testamento, muy probablemente esta herramienta no me va a servir tanto, porque los pasajes del Antiguo Testamento normalmente son historias, e historias bastante largas. Por ejemplo, el día de mañana yo voy a predicar acerca de la historia de Débora y Barak, ¿no? Jueces 6, Jueces 7. Es una historia muy larga para hacerla aquí en esta herramienta. Entonces, esta herramienta es más apropiada para doctrina, para epístolas, para narraciones cortas, más que para narraciones extensas, tipo Antiguo Testamento, salmos muy largos. Es un poco complicado de utilizar. Pero los mismos principios de estudiar, estructurar, se aplican. Eso no cambia. Lo que cambia es la manera como enfrento o cómo abordo esos textos. Empezamos entonces y dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Ok, vamos a ir haciendo las divisiones. Las divisiones, ¿cómo se caracterizan? Son divisiones que me deben de dejar frases entendibles, es decir, yo no puedo dividirlo así. Digo la verdad, porque esa es una frase un poquito vaga. Yo necesito una frase con sentido, algo más claro. Tampoco no necesito una oración larguísima, pero una frase que tenga sentido. Y pequeñas ideas que yo voy identificando. Entonces, a este punto, hermano, usted olvídese de los versos, de los versículos, y vamos a ir separando en función de ideas. Digo la verdad en Cristo, no miento. Digo la verdad en Cristo, no miento. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces, un aspecto de lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Un aspecto de lo que Pablo está diciendo, uno es que es verdad. Dos, es que el Espíritu de Dios afecta a la conciencia de Pablo y su conciencia está de acuerdo, o llamémoslo así, su conciencia está de acuerdo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está de acuerdo con la conciencia de Pablo, de lo que él está diciendo es la verdad, y de que Pablo tiene gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tienes tristeza en tu corazón? Pastor, Sí. Aló, sí, sí. ¿por qué el i no se separaría ahí? Como, porque es un conector. Sí, se puede separar. Mira, puedo yo decir, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo, ¿qué cosa tengo? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Puedo hacerlo, no hay problema. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Puedo hacerlo así, puedo tenerlo solo en una línea, tampoco no hay ningún problema. Va a depender de la extensión de tu pasaje. Si tu pasaje, o sea, acá me refiero, tú quieres tener, si es posible, todo el pasaje en una sola pantalla, no estar moviéndote mucho de arriba abajo. Entonces, si es muy extenso, tal vez prefieras ahorrar, ¿verdad? Líneas y ponerlo todo en una sola.
Si tal vez quieres tenerlo muy detallado, también puedes abrirlo y hacerlo más en detalle. Tampoco, vuelvo a repetir, no hay ningún problema mientras que se entienda, mientras que la frase tenga sentido y se pueda entender. Lo voy alineando hacia la derecha porque en jerarquía están subordinadas, ¿verdad? La gran tristeza es lo que Pablo tiene, está subordinado. Entonces, esta subordinación se visualiza cuando yo coloco estas flechitas, ¿verdad? Eso me hace entender o me hace ver de que estas ideas están subordinadas a la superior, a la que está arriba. Entonces, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? ¿No? Este es un conector importante. ¿Por qué? Y acá viene la razón, ¿no? El por qué es una cláusula de, llamémoslo así, de explicativa, una cláusula que nos va a explicar la razón por la cual Pablo tiene estas situaciones. ¿Sí? ¿Por qué desearía yo mismo, ¿sí? Desearía yo mismo ser anatema? Y Pablo da aquí un poquito la explicación de esta palabra. La palabra anatema en sí pues hace referencia a algo marcado para destrucción, ¿no? Algo que algo condenado, algo que está marcado para ser destruido, algo que debe ser destruido. Y Pablo menciona en qué sentido él concibe esta palabra anatema, separado de Cristo, ¿verdad? Yo desearía estar separado de Cristo, dice. Y eso es una frase, una idea muy fuerte, muy intensa. Sobre todo porque Pablo en Filipenses dice, yo quisiera ya estar con el Señor, lo cual para mí sería lo mejor, ¿no? Para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sin embargo, hablando del amor que tiene él hacia su pueblo, él dice, yo desearía estar separado de Cristo y ya no ir a su presencia por amor a mis hermanos. Entonces vamos a ir de alguna manera identificando esto. Porque desearía yo mismo ser anatema, ¿sí? Vamos a organizarlo un poquito. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, esto es el sinónimo, llamémoslo así, separado de Cristo por amor a mis hermanos, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo acá, por amor, podemos ponerlo así, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, los judíos obviamente. Y él mismo le explica, que son los israelitas. ¿Y qué se dice de ellos? A quienes pertenecen, a los israelitas, o a quienes pertenece, perdón, la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Puedo dejarlo en un solo renglón. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de quiénes, según la carne, procede el Cristo. ¿Y de qué se dice de Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, o el cual está sobre todas las cosas, perdón. Dios bendito por los siglos. Amén. Se puede ver en la jerarquía cómo va explicando Pablo este asunto. Él tiene, dice aquí, continua tristeza y dolor en su corazón. Y este dolor está dirigido, está direccionado o tiene su objeto en el pueblo de Israel. Y aún él desearía, y eso lo vamos a seleccionar aquí en una cajita porque realmente esta es una parte muy importante de este pasaje. Pablo desearía estar perdido, ir al infierno por amor, o sea, si con eso pudiera salvar a sus hermanos, ¿no? Esta es una idea fundamental dentro de este pasaje. Luego vamos a entenderlo por qué. Por amor a mis hermanos, quienes son los parientes en la carne, quienes son los israelitas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá subrayado, porque son los otros personajes de los cuales se está hablando acá. También sugiero que pongamos
llamémoslo así, resaltemos los conectores, las palabras claves. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia de que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Entonces voy simplemente haciendo o resaltando estos conectores importantes. Si usted desea, y yo sugiero que así sea, que separemos por colores los conectores más importantes, los de más jerarquía, por ejemplo, con color naranja, de aquellos que tienen menor jerarquía, que son conectores también, pero no son conectores de más jerarquía, sino mientras están pegados más a la derecha, son de menor jerarquía. Entonces no vamos a comparar este nivel de estos conectores con lo del por qué, por ejemplo, ¿no? Que está mucho más a la izquierda y que tiene más precedencia, tiene más importancia. Aquí, por ejemplo, pero, ahora, este pero, ¿por qué lo ponemos, lo regresamos al máximo nivel a la izquierda? Porque el amén ya nos dice claramente que la idea terminó ahí, ¿no? El amén termina la idea de lo que Pablo está diciendo, su lamento, su clamor, su deseo de aún él estar perdido por amor a sus hermanos, termina esa idea allí. Pero incluye un contraste, ¿verdad? Un contraste. ¿Por qué? Es interesante porque Pablo está diciendo, y ahora, una anotación, cuando hacemos este estudio, muchas veces tenemos que hacer así, relecturas constantes, avanzar, leer, regresar nuevamente, avanzar, leer, regresar nuevamente, como un bucle, hacerlo varias veces porque pensar que en una sola lo vamos a entender todo no es así. Tenemos que hacer relecturas constantes de lo que estamos haciendo porque vamos identificando ideas, porque vamos identificando mejor el sentido del texto, releemos nuevamente y decimos, Pablo tiene un gran deseo en su corazón, aún él desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos. Sabemos que eso es imposible, ningún hombre puede, por más que quisiera, salvar a otra persona, lo sabemos, sabemos esto, pero Pablo dice, yo quisiera hacerlo, yo quisiera, si pudiera hacerlo, yo quisiera aún dejar mi salvación con tal de que mis hermanos sean salvos, y eso habla muy bien de Pablo, pero también nos habla de la incapacidad y de la imposibilidad del ser humano, que por más buenas intenciones que tenga, no puede ni salvarse a sí mismo, ni salvar a otros, ¿verdad? ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo esto cobra mayor sentido y relevancia? Por la palabra pero. Este pero, hermano, es importante porque este pero es una cláusula, le llaman adversativa, es una cláusula de contraste, es una cláusula que dice, ok, esta es una idea, pero no obstante, sin embargo, hay otra realidad. ¿Y cuál es la otra realidad? La otra realidad, hermanos, es, y lo voy a subrayar acá, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que hay judíos que no creen en Cristo Jesús, eso no significa que Dios fracasó con su pueblo. Claro, Pablo quiere, ¿no? Quisiera poder salvarlos a todos, porque ese es el amor que tiene el apóstol. Pero Dios no ha fracasado, porque Pablo no es el Salvador. Dios es el que salva. Y Pablo va introduciéndose en esa idea. Pablo dice, caramba, si yo pudiera salvarlo, si yo pudiera hacer algo para contribuir a su salvación, pero no puedo. Es Dios el único soberano. Es Dios el que no ha fallado, sino que aún de entre su pueblo escogido, Él ha escogido. ¿Verdad? Esta paradoja, ¿verdad? Aún entre su pueblo escogido, Él ha escogido. Y no todos los israelitas, no todos los que son genéticamente descendientes de Abraham, son pueblo, llamémoslo así, o son hijos de Dios, o son escogidos del Señor. Y luego Pablo va introduciendo estas comparaciones y estos contrastes y estas ilustraciones que ya hemos visto. Pastor, Sí. una pregunta. Ahí cuando dice, hay unos conectores, no sé si también se tendrá que subrayar como el porque o con el i. Cuando dice a quienes pertenece, hay otro que dice de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne, y también cuando se refiere a Cristo, el cual Ya. está sobre todas las cosas. Ya, ¿También esos estos, podrían llamarse como conectores o no? más que conectores, son, no recuerdo ahorita el término exacto, no sé si son pronombres, no recuerdo muy bien, pero ¿qué es un conector? Un conector es una palabra
que, como su nombre lo dice, conecta el texto anterior con el que viene después. O sea, conecta las palabras, las ideas que están antes con las que vienen después. Entonces, en este caso, en el caso, por ejemplo, de a quiénes pertenece la adopción como hijos, quiénes son a quiénes son los israelitas, ¿verdad? Entonces, ¿puede funcionar como un conector? Sí, porque está hablando de los israelitas. No es un conector principal, es simplemente una palabra que aclara, ¿verdad? Es una palabra que nos dice, los israelitas son a quienes pertenecen. Tú puedes eliminar esa palabra y decir, mis parientes según la carne, los israelitas, no la puedes eliminar, porque en el texto español tendría que decir igual, ¿no? A quienes pertenecen. O podrías decir los israelitas no, tienes que, se queda ahí, ¿no? No lo puedes eliminar. ¿Puedes verlo como un conector? Yo diría que sí, pero no es un conector importante, es simplemente una palabra que aclara o que conecta, que si no me equivoco es un pronombre, ¿ya? No, tendría que averiguar un poco más. Pero si tú deseas colocarlo acá, ahora, ¿a qué afecta esto? No afecta nada, solamente aclara o conecta la palabra israelitas con el siguiente término, que pertenece a la adopción como hijos. ¿De quiénes? Es lo mismo que a quiénes, porque aquí no está hablando ya de los israelitas, sino está hablando de los patriarcas, ¿no? Afecta inmediatamente a ellos, no a nada más, y el cual, idéntico, ¿no? ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿no? Está hablando de Cristo. No está tanto, yo no le veo tanto como un conector, sino más bien, si vale el término, como un aclarador, ¿no? A uno que aclara de quién está hablando. ¿No? En este caso está hablando de los israelitas, está hablando de los patriarcas, está hablando de Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido lo veo, vuelvo a repetir, no tanto como un conector de ideas, de bloques de ideas de una con otra. Por ejemplo, el por qué, qué significa o qué enlaza la idea anterior, Pablo tiene pena, con la siguiente, la explicación de por qué tiene pena. ¿No? Conecta ideas. En cambio, esta palabra básicamente te aclara que de quien está hablando es de los israelitas, ¿no? Y enlaza ese sustantivo. Igual con los patriarcas, igual con Cristo. Espero que haya quedado más o menos claro. Digo la verdad en Cristo, ya. Esto termino nomás de ponerle las flechas. ¿Qué más hacemos acá? En este primer bloque. Acá hacemos una separación porque creo que está claro que este primer bloque está hablando acerca de la tristeza que tiene Pablo acerca de los israelitas. Terminamos solamente de señalar con las flechas de jerarquía para saber, tener un indicador visual básicamente de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo. Ahora, es bueno ir haciendo anotaciones de lo que yo voy encontrando. Esa es la parte del estudio, ¿verdad? Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces esta tristeza que siente Pablo no es una tristeza pasajera, emocional, superficial. Es una tristeza, llamémoslo así, insuflada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios pone esa carga en el corazón de Pablo, esa tristeza, ese dolor en su corazón por el pueblo de Dios. Porque desearía yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y esto es algo importante. Vamos a colocar acá esta... A ver, no sé si lo puedo... Acá está. Si lo puedo colocar acá. Pues simplemente haciendo anotaciones. El dolor de Pablo por la situación o por la incredulidad de los judíos. Simplemente quiero tenerlo allí para aclarar los pensamientos y para no olvidarme sobre todo. Porque recuerda que esto probablemente lo voy a hacer en varios días y necesito tener siempre las anotaciones para volver nuevamente al texto y a lo que estoy diciendo o lo que estoy estudiando.
estos hermanos, estos judíos, estas personas que se encuentran en esta situación, tienen o han tenido bastantes privilegios, ¿verdad? Han tenido los privilegios de la adopción como pueblo de Dios, han tenido el privilegio de ver la gloria del Señor, de recibir los pactos de Dios, de recibir la ley, de participar en el culto, de recibir las promesas de Dios. Tiene la bendición de haber tenido a los grandes patriarcas y tiene la mayor bendición de que, según la carne, de ellos proviene el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces hay una serie de bendiciones que esta nación, Israel, ha recibido. Y esto hace aún mayor su responsabilidad y aún más grande la pena y el asombro que tiene Pablo, ¿no? ¿Cómo es posible que este pueblo que ha recibido tantas bendiciones no pueda creer en el Cristo del cual tanto se habló, tanto se prometió, tanto se anunció en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras? Seguimos, pero, ya lo dije, es el contraste claro que Pablo hace, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no fracasó con su pueblo, ¿no? Esa es la idea. Dios no fracasó con su pueblo. ¿Por qué Dios no fracasó con su pueblo? Eso es lo que Pablo va a explicar ahora. ¿Por qué? Aquí vemos otro conector. Estamos usando el color naranja para no olvidarnos. ¿Por qué? Uno, no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes físicos. Ni, que podemos ponerlo así, ¿no? Porque el ni aquí funciona como un si no, o mejor dicho, este ni es llamémoslo así, es un conector, le llaman conjuntivo, ¿no? Es decir, es como un y. No todos los descendientes de Israel son Israel, ni tampoco, o y, tampoco son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, allí ya hay una bifurcación, porque sabemos que los hijos de Abraham, por lo menos los primeros, fueron Ismael e Isaac, pero claramente le dijo Dios a Abraham que el hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. A pesar de que sí, Dios bendijo a Ismael y conocemos la historia, no permitió que Ismael muriera en el desierto, pero el hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. En Isaac te será llamada descendencia, dice aquí. Esto es, esta palabrita, esto es una vez más una cláusula, una partícula, un conector. Y vamos a colocarlo acá. Ahora, estos ni y si no también son conectores, pero no son de la misma jerarquía que el por qué y que el otro, esto es. Incluso vamos a ponerlo acá para que quede claro de que no tienen la misma jerarquía que el sí y el ni y el si no. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino, otra vez, que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Bueno, este simplemente es la explicación de lo que acaba de decir hace un momento Pablo. Otra vez, porque Pablo va a explicar ahora por qué es que es así, por qué es que no son todos hijos de Dios automáticamente. ¿Por qué solamente los hijos de la promesa? ¿Por qué solamente aquellos que Dios ha dicho que son los de la promesa son los que se consideran o se pueden considerar como pueblo, como hijos de Dios? Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, dice aquí. Por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y como usted recuerda, ahí esto era una referencia a Génesis 18. Y no solo esto, sino que también Rebeca, ya, acá hay que hacer una diferencia. ¿Sí? Aquí hay que hacer una diferencia. ¿Por qué? Recuerda
que los conectores nos van señalando ideas. Estos conectores que yo voy subrayando son los que nos ayudan a entender las diferentes ideas que Pablo va, o diferentes argumentos que Pablo va presentando. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, esto es, no todos los que son hijos judíos de la carne, genéticamente judíos, son hijos de Dios. Porque, y toma un ejemplo, Dios escogió a Isaac y no a Ismael, al hijo de Sara y no al hijo de la sirvienta. Y no solo esto, y aquí hace una vez más otra idea, ¿por qué? Porque ya no está hablando de Sara y ya no está hablando de Isaac, ahora está hablando de Rebeca y de sus hijos. Entonces, esta es otra idea, otro argumento. Entonces, lo que usted tiene que entender es esto, porque no todos los pasajes son iguales, pero las cláusulas separan ideas. Las cláusulas separan ideas. Entonces, yo no puedo, vamos a hacerlo así, yo no puedo ponerlo aquí todo junto y pensar que este I, ¿no? Que está acá, tiene la misma jerarquía, que este. No la tiene, porque no es la misma idea. Pablo ya terminó diciendo acá que Sara tiene un hijo, tendrá un hijo. Y aquí ahora empieza a hablar de Rebeca. No sé si lo ven, y es otra idea. Entonces, este conector que está acá ya no tiene la misma jerarquía, es otra. Yo tengo entonces que, para hacerlo más claro visualmente, tengo que moverlo para acá y darle la jerarquía, darle una jerarquía mayor, ¿no? En este caso, la del color naranja, porque está hablando de otra idea, es otro argumento, otro argumento. Si podemos hacerlo más visible todavía, diríamos esto, ¿no? Acá hay una idea, acá hay una idea, acá hay otra idea, ¿verdad? Acá hay otra idea y viene otra incluso, ¿no? Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, de nuestro padre Isaac, puedes colocarlo así también, no hay ningún problema, está hablando de él, porque cuando aún los mellizos, porque aún cuando aún, perdón, los mellizos no habían nacido, cuando aún los mellizos, uno, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Esta es una frase complicada, vamos a ver. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obra, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Okay. De vuelta. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para es un conector de propósito. ¿Sí? Para. ¿Con qué propósito sucedió esto? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Es decir, las acciones de Jacob y Esaú no cuentan acá. Por eso es que Pablo, Dios, antes de que nacieran Jacob y Esaú, él dijo, a Jacob elegí y no a Esaú. Porque, el mismo Pablo lo dice, Dios elige no por obras, sino por su propia voluntad, porque Él quiere, en propias palabras. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, esto ya no tiene nada que ver con los mellizos, está hablando de Dios. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por el que llama, se le dijo a ella,
para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obra, sino por el que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, se movió un poco. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si usted recordará, cuando estábamos leyendo al inicio, antes de entrar a esa herramienta, pensé que la idea terminaba acá, ¿no? Y la pregunta, el qué diremos, era parte de otra bloque. Pero no, si usted lo lee bien acá, esta es la conclusión, el verso 14 es la conclusión. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y el por qué nos muestra claramente que aquí empieza otra idea, ¿no? Ahora empieza ya Dios a hablar acerca de Moisés y Faraón. Entonces, este por qué lo vamos a apuntar simplemente para que quede constancia de que este es un nuevo conector. Y regresamos a este punto, a esta pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿No? Esta es la pregunta que nace a raíz de esta declaración. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta es de ningún modo. Y esta pregunta que hace Pablo lleva justamente a la siguiente argumentación, al siguiente ejemplo, que es Moisés y Faraón, que es otra sección ya. Es otra sección. Entonces, estos conectores aquí, el por qué, el pero, nos van separando los bloques y van identificando las cosas que nosotros queremos o cómo podemos ir estructurando el texto. Volvemos al inicio. Pablo está triste, tiene continuo dolor en su corazón, desearía ser separado de Cristo él por amor a sus hermanos, que a pesar de haber recibido todas las bendiciones que recibieron, no han conocido a Jesús. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Cuál es la paradoja? Que el pueblo de Dios ha recibido todas esas bendiciones, pero ellos han fallado. Dios no ha fallado. Él no ha fallado. No todos los descendientes de Israel son Israel, no todos los judíos son escogidos, sino que Dios escoge aún dentro de su pueblo escogido. Ejemplos, ilustraciones de esto: Dios escoge a Isaac y no a Ismael. Dios escoge a Jacob y no a Esaú. Dios escoge a Esaú, a Jacob y no a Esaú, aún antes de que nazcan. ¿Y cuál es si acá dijimos en este primer bloque que esta era la idea principal, o llamémoslo así, el núcleo de ese bloque, en el segundo bloque, que va del verso 6 hasta el verso 14, el bloque aquí es clarísimo, o mejor dicho, la idea central de esto es aquí. El propósito de Dios al elegir no depende del hombre, sino de Dios. Y esto tiene sentido. Pablo quisiera salvar al pueblo de Israel, pero no le compete a él decidir quién se salve y quién no. Eso es prerrogativa de Dios. Eso es, llamémoslo así, un atributo, ¿sí? La soberanía que Dios tiene del poder escoger a quien él desea, sin que medie obra alguna del hombre por medio, ¿no? Entonces, esto desbarata esta idea que muchas veces se piensa, no, Dios escoge porque Él sabe que en el futuro tú le vas a creer, o te escogió porque en el futuro sabía que tú ibas a creer en Él. No, no dice eso, no dice eso la Biblia. La Biblia dice claramente que el propósito de Dios al elegir no depende del elegido, depende del que elige. Y el que elige, él escoge o elige, aunque suene redundante, en su propia voluntad. No utiliza ningún criterio externo a Él para poder escoger. Y vemos ejemplos. Vuelvo a repetir, Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú. Más adelante, sigue hablando acerca de Moisés y no de Faraón, el mismo ejemplo. Dios escoge a Moisés, no escoge a Faraón, y luego termina hablando de que él escoge no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y que el pueblo de Israel falló porque tropezaron en la piedra de tropiezo, en la fe, que es el medio de la gente que Dios ha determinado. Ahora, vamos un momento aquí, antes de que nos gane el tiempo,
vamos aquí a, llamémoslo así. Si quisiéramos predicar, yo escogería personalmente, no predicaría solamente desde el verso 1 al 5, pudiera hacerlo, ¿sí? Pudiera hacerlo, pero siento que quedaría un poquito inconclusa la predicación, en el sentido de que todavía la idea no se ha cerrado. Puedo hacerlo, vuelvo a repetir, porque pudiera enfocarme en los beneficios que recibió Israel y aún así es incrédulo, ¿sí? Y eso tendría que pensar en cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a contextualizar. Recuerda que ahorita estamos en los primeros pasos y en los primeros pasos no pensamos en el sermón, no pensamos en todavía qué le voy a predicar a los hermanos, estoy pensando en qué es lo que el pasaje dice, ¿sí? Entonces, he estudiado este pasaje, pongámonos en el lugar de que ya estudié todo el capítulo, ya lo tengo claro. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Ya tengo las ideas, ya sé cuál es el núcleo de cada segmento, de cada bloque. Estoy pensando en esto. Ahora voy a titular, voy a poner títulos a estos bloques. Estos no son los títulos del sermón, son los títulos del pasaje, lo que está diciendo el pasaje nada más. Entonces voy acá y digo que el primer punto nos muestra acerca la gran tristeza del apóstol Pablo. Porque de eso es lo que está hablando. La gran tristeza del apóstol Pablo. Si queremos hacerlo o queremos ser más específicos, podemos decir la gran tristeza del apóstol Pablo por la situación de los judíos, ¿sí? Para ser un poquito más específicos. Y esto va desde el verso 1 hasta el verso 5. De eso está hablando el pasaje. El segundo bloque, bueno, aquí todavía falta que yo coloque, bueno, las pequeñas flechas que me hacen o que me dejan ver los conectores y todo esto. Pero no queremos invertir demasiado tiempo en esto. Creo que queda claro que eso es lo que hay que hacer. Este segundo punto, ¿sí? Este segundo punto, ¿de qué está hablando? Está hablando, bueno, de varias cosas, pero tenemos que tratar de colocar en el título el centro de lo que está diciendo. La palabra de Dios no ha fallado, sino que Dios elige a quien Él desea. ¿Sí? La palabra de Dios no ha fallado, sino que Dios elige a quien Él quiere. Podemos colocar esto como el encabezado de esta porción. Dios no ha fracasado con su pueblo. ¿No? Dios no ha fracasado con su pueblo, sino que elige, aún dentro de su pueblo, sino que él elige, aún dentro de su pueblo. Versículo 6 al 14, si no me equivoco. Sí, hasta el 14. Algo que ayuda bastante es estas flechitas azules que he colocado, ¿sí? Porque nos ayuda a ver cómo va fluyendo el mismo argumento, cómo va corriendo entre los versos el mismo argumento. Entonces, en este caso, esta flecha azul me indica que el dolor de Pablo era hacia los judíos que habían recibido tantas bendiciones, pero no habían prosperado. Sin embargo, este dolor o esta preocupación que tiene Pablo, que él quisiera, ¿no? Incluso ser perdido por amor a ellos, no le corresponde a él. No le corresponde a él. Dios no ha fallado. Perdón, voy a hacer de vuelta. Dios no ha Pastor, fallado. ¿Aló? Sí, sí. eh, la flechita que llega ahí a patriarcas, de patriarcas podría ir a Cristo y después explicar que por medio de Cristo son todas las cosas, o no Sí. afectaría este. No, sí, 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 porque ¿qué es lo que señalan estas flechas? Como dije hace un momento, lo que estas flechitas señalan no es jerarquía. Lo que estas flechitas que estoy colocando acá, estas flechas curvas, señalan cómo la idea sigue, a través de los versos, se mantiene, ¿no? Se va enriqueciendo la idea. Entonces, todo nace, si tú recuerdas, al inicio todo nace con el dolor de Pablo.
Y ese dolor es como que estamos siguiendo el rastro. ¿Este dolor a qué se debe? Bueno, se debe a los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Pues los que han recibido todas estas bendiciones. Aún la mayor bendición que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces sí, yo puedo poner, o sea, la idea aquí no es tanto que vaya, que tenga que ir, no hay una regla, ¿no? Que tiene que ir a una palabra específica, no, o sea, la idea es que tú rastrees cómo va fluyendo, cómo va siguiéndose la idea. Este dolor es por los judíos han recibido estas bendiciones, incluso puedes saltarte y no tomar esta y simplemente ir de frente desde acá, ¿no? De los israelitas hasta el final, ¿no? También puede ser, porque la idea es que el argumento va corriendo, va avanzando. La mayor bendición que tienen, han visto al Hijo de Dios, ¿no? Cristo caminó entre sus tierras y sin embargo no creyeron en Él. Y esto no significa, esta incredulidad de Israel no significa que Dios ha fallado. No, no significa que Dios ha fallado. Porque los descendientes, los hijos judíos, genéticamente hablando, no necesariamente son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. ¿Sí? Son los hijos de la promesa, o los escogidos, los elegidos, los que Dios ha elegido, valga la redundancia. Ejemplos de esto que acabamos de decir. Primer ejemplo, Isaac y no Ismael, a pesar de que Ismael nació primero. A pesar de que Ismael nació primero, Dios escoge a Isaac, no a Ismael. Segundo ejemplo, los mellizos, ¿no? Jacob y Esaú. Los dos nacieron al mismo tiempo, en el mismo parto, pero Dios escogió al menor y no al mayor. ¿Por qué? Porque él quiso, simplemente. Y esto encaja directamente con esta idea central. Dios escoge a quien él quiere. Regresamos al inicio. Pero Pablo tiene el deseo, Pablo quisiera. Sí, pues quisiera, pero no depende de él. No depende de él. No le compete a él eso. Pablo puede orar, Pablo puede interceder, Pablo puede clamar, Pablo puede llorar, Pablo puede predicar y debe hacerlo, debe orar, debe clamar, debe interceder, debe predicar. Pero a efectos de salvación, todos los hombres somos completamente inútiles para salvarnos a nosotros mismos y aún para salvar a otros. Por eso el predicador que predica el evangelio tiene que pedir al Señor, Padre, si tú no tocas los corazones de las personas, si tú no quebrantas los corazones de piedra, yo puedo estar predicando las 24 horas del día. Puedo ser un orador más sublime que Charles Spurgeon, más sublime que el mejor predicador que tú te puedas imaginar. Puedo tener todos los dones, puedo tener toda la oratoria, pero nada va a suceder porque no está en mi prerrogativa, ni la del predicador, ni la de ningún predicador, salvar a las personas. Es Dios quien tiene que obrar en los corazones. Es el Señor el que ha elegido, el que ha escogido, el que llama a salvación, el que quebranta los corazones, el que regenera, el que trae la luz sobre estos corazones que están en oscuridad. Es Dios. Esa es su prerrogativa, esa es su libertad. Por lo tanto, esta pregunta, ¿hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios. Y vamos a ver luego por qué. En primer lugar, la primera razón por la que no hay injusticia en Dios es porque es su prerrogativa. Él es el creador. Él puede escoger a quien él quiera. Esa es la primera razón. Pero no es la única que Pablo da. Vamos a simplemente colocarlo acá. Entonces, tenemos el título del primer segmento, tenemos el título del segundo segmento. ¿Queremos identificar ideas secundarias? Sí, queremos identificar ideas secundarias. Entonces vamos colocando acá en mis notas. Voy colocando acá antes de que se me vaya el tiempo y antes de que se me vaya también las ideas. El título, la gran tristeza del apóstol Pablo. No, acá simplemente pongo el encabezado. Por la situación de los judíos. Versos 1 al 5. Esa es la idea, llamémoslo así, ese es el título de mi encabezado. Ahora, ¿cuáles son las ideas? ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que engloba todo esto? En primer lugar, Pablo
siente un dolor grande en su corazón. ¿Sí? Pablo siente un dolor grande en su corazón. Versos 1 y 2. Segunda idea. Pablo aún desearía estar separado de Cristo. Por sus hermanos. Voy a abreviarlo, ¿ya? Verso 3. Tercera idea. Los israelitas han recibido tremendas bendiciones. ¿Sí? Pero aún permanecen en su incredulidad. 4 al 5. Y puedo apuntar acá también, para no olvidarlo, cuál es la idea de este bloque. Si voy a predicar solo del capítulo 1 al 5, esta idea se convierte, de la idea de este bloque se convierte en mi PCT, porque al final de eso nomás es lo que voy a predicar. No sé si me dejo entender. O sea, cada segmento tiene una idea, tiene un mensaje. Y esta idea, este mensaje, obviamente tiene que ser en línea con los demás, porque todo el capítulo tiene un solo tema. Pero si ya yo voy a predicar solo de ese bloque, pues esa idea que he identificado al final se convierte en mi PCT. Ya ni siquiera tengo que pensar en una PCT, ya está allí automáticamente. Entonces, por eso es bueno siempre colocar la idea central de cada bloque, de cada segmento. Entonces, ¿cuál es la idea de este pequeño segmento, de estos 5 primeros versículos? Mi idea es, Pablo siente un gran amor por los judíos, aún al punto de desear ser perdido él, si con eso pudiera salvarlos. Estos hombres han recibido tremendas bendiciones, o esta nación, mejor, ¿no? Para no ser un poco más genérico. Esta nación ha recibido tremendas bendiciones, perdón, pero permanecen en incredulidad. Esto está hablando el primer bloque. De eso está hablando mi primer segmento. Ese segmento, esta primera perícopa, esta primera sección de idea del pasaje. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón, ¿cuál es el siguiente paso? Antes de ir a lo que les quería decir. Vamos al segundo. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, hermanos. Voy a colocar acá mi segundo punto. Dios no ha fracasado con su pueblo, sino que Él elige aún dentro de su propio pueblo. ¿Cuáles son las ideas secundarias que encontramos acá? Y bueno, si ya lo he hecho aquí con esas cajitas, me queda más claro, ¿verdad? No todos los descendientes de Israel son considerados Israel. Versos 6 y 7, o 7. Acá hay uno anterior que me lo estaba comiendo. Se me pasó. Dios no ha fracasado con su pueblo. Si hay algo que no queda claro, hermanos, por favor, no duden en decirme. Segunda idea. Bueno, realmente este de aquí, el 7 y la 8 es lo mismo. O sea, es solamente una explicación, pero es la misma idea. El verso 9, ejemplo número 1, ejemplo, o incluso puedes ponerle ilustración. Ilustración número 1, Isaac e Ismael, ¿verdad? Isaac e Ismael. Verso 9. Punto número 4. Es el ejemplo de los mellizos, ¿no? De Jacob y de Esaú, que va desde el verso 10 hasta el verso
Puedes tomarlo hasta el verso 14 incluso. O puedes tomarlo simplemente desde los dos primeros versos, que es hablando específicamente de ellos, y lo demás está hablando ya del propósito de Dios, pero creo que es mejor tomarlo todo junto, porque es una sola idea. Ilustración número 2, Jacob y Esaú. ¿Ya? Esto va del 10 al 14. Idea de este pasaje, ¿no? ¿De qué está hablando este pasaje, este segmento, esta perícopa? Bueno, el título ya nos da una idea, porque ya lo hemos colocado. Dios no ha fracasado con su pueblo. Dios no ha fracasado con su pueblo incrédulo. Lo que pasa es que aún de entre su pueblo incrédulo, su pueblo escogido, Dios ha escogido a algunos, tales como ejemplos, ¿no? Tales como, perdón, Isaac, perdón, Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú. Dios hace esto porque tiene la prerrogativa de hacerlo. Él es soberano. Palabras más o palabras menos, eso se puede acomodar, no hay ningún problema, pero esa es la idea. De eso está hablando el pasaje. Entonces, cada segmento en mi estudio va teniendo su título, va teniendo esta pequeña estructura y puedo colocar, por supuesto, anotaciones. Si yo voy encontrando referencias a pasajes del Antiguo Testamento, otros pasajes, yo las voy colocando, las voy anotando, porque estas anotaciones y estas observaciones luego van a enriquecer lo que va a ser mi sermón. No avanzo con los demás porque nos faltaría tiempo para lo otro. Quiero entrar a la siguiente parte. Entonces, si yo voy a predicar ya, y digo, ok, esta semana voy a predicar capítulo 9, versos 1 al 5, digamos. Entonces, el bosquejo de mi texto ya lo tengo, sin necesidad de hacer casi nada. Tengo el título del texto y tengo el bosquejo del texto, que son 3 puntos. La PCT, o proposición central del texto, es llamémoslo así, es la unión del tema y el énfasis de lo que el texto está diciendo. Si queremos ser específicos, yo lo hice de frente ya, pero si queremos ser específicos para tener claro esto, entonces diríamos, ¿cuál es el tema? ¿De qué Pablo está hablando? Recuerda que el tema tiene que ser algo claro, no tan genérico. Es decir, yo no puedo poner como tema la tristeza, porque la tristeza de quién, ¿no? Es algo muy genérico. No puedo colocar la tristeza solamente porque es algo muy genérico. Yo tendría que colocar la tristeza que siente el apóstol Pablo por Israel, ¿no? Es algo más específico y de eso es lo que está hablando. La tristeza del apóstol Pablo por el pueblo de Israel. El énfasis, es decir, que se dice del tema, no que se dice de la tristeza, que Pablo estaría dispuesto a dar su vida por amor a Israel, ¿no? Ese es el énfasis. Pablo estaría dispuesto a dar su vida o a renunciar a su salvación, si queremos ser más específicos, si eso se pudiera hacer, ¿no? Estaría dispuesto a renunciar a su salvación por amor, por amor a Israel, al Israel incrédulo, ¿no? La unión del tema y el énfasis configuran la PCT. Al inicio yo ya por la costumbre lo hice de frente, no lo separé, pero la idea es separarlo al inicio y tengo el tema. ¿De qué está hablando? La tristeza de Pablo por Israel. Punto. El énfasis, que Pablo está dispuesto a entregar su vida por amor a sus hermanos. Junto tema y énfasis, eso es mi PCT, proposición central del texto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En este caso, ¿qué es lo que el escritor bíblico está diciendo? Si yo quisiera predicar solo de este pasaje, Romanos 9, 1 al 5, entonces estaría hablando de esto. Ahora, esto es lo que el texto está diciendo, pero usted recordará lo que decía el profesor o el maestro Ramesh Richard. Él decía, la predicación expositiva es la contextualización del texto, del estudio del texto bíblico.
Entonces, tenemos que continuar. ¿No? Este no es mi sermón todavía. Este solamente es el bosquejo del texto. Ya tengo claro de qué está hablando. Ahora yo quiero esto transformarlo, trasladarlo, contextualizarlo, contemporizarlo a una idea clara que al momento de predicar la gente pueda identificarse con lo que está diciendo. Porque si yo lo predico así tal cual, la gente va a decir, ah, qué lindo. Ah, qué buen Pablo, ¿no? Qué buen hombre. Y ya está, ¿no? Y ya, qué bien por Pablo, ¿no? Excelente por él, chévere por él, pero ¿y qué hago yo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, y ese es mucho de los problemas que a veces tenemos al momento de predicar. No contextualizamos, no contemporizamos, solo explicamos el texto. Y está bien, hay que explicarlo, pero hay que contextualizarlo, hacerlo relevante a mi audiencia. Y esto son los siguientes pasos. Para esto, entonces yo ahora he hecho ya el primer paso, estudiar, segundo, estructurar, tercero, PCT, la proposición central del texto. Ahora paso al cuarto paso, para la redundancia otra vez, el propósito puente. ¿Qué es el propósito puente? El propósito puente es el cerebro, ¿no? Del sermón. Es, me voy a sentar y voy a decir, ok, ¿qué necesidades hay en mi congregación? ¿A quiénes le voy a predicar? ¿Y qué quiero conseguir con esta predicación? ¿Qué quiero conseguir con esto? Bueno, obviamente el propósito puente tiene que estar en línea con el pasaje. Yo no puedo decir, ok, yo quiero lograr que mi iglesia diezme. Entonces voy a hablar del amor de Pablo por los judíos. No tiene que ver. No tiene que ver. ¿A qué me mueve este pasaje? ¿De qué me habla? ¿Qué me suena? ¿Me suena al amor por los perdidos? ¿Me suena a la intercesión, al amor sacrificial que tiene Pablo por su pueblo? Porque él quisiera que sean salvos. Claro, no le compete a él, es cierto. Pero aún así Pablo tiene amor por ellos. Entonces, ¿cuáles son mis propósitos? ¿Qué quiero yo lograr en la iglesia? Y voy a ponerlo aquí. En primer lugar, mi audiencia, ¿no? Bueno, si estamos hablando de que voy a predicar a mi iglesia, pues es mi congregación local. Entonces, ¿a qué quiero mover a mi iglesia? Bueno, a que mi iglesia, quiero que mi iglesia crezca en amor por las almas perdidas, ¿no? Mostrando como ejemplo el gran apóstol Pablo, que sería dispuesto a perder su salvación por amor al pueblo de Israel, ¿no? Quiero que mi iglesia crezca en amor por las almas perdidas. Quiero que mi iglesia, quiero que mi iglesia ore por Israel, porque se encuentran en una condición de pecado, de incredulidad. Entonces quiero orar por ellos, quiero que mi iglesia ore por Israel, que intercedan constantemente por el pueblo de Dios, para que en algún momento puedan creer en Cristo Jesús. Y tal vez un tercer propósito, quiero que mi iglesia crezca en esta sensibilidad, ¿verdad? Con Dios, que seamos sensibles a la voz de Dios, que no estemos tal vez tan materializados, no tan materialistas, no egoístas en nuestras propias necesidades, sino que abramos los ojos también a que hay muchas personas que están perdidas y que tienen necesidad. Entonces quiero que mi iglesia crezca en sensibilidad por la condición del hombre o la condición del mundo. Ese es el propósito puente. A eso quiero... Pastor, Sí. ahí también en los propósitos podría ir algún propósito doctrinal, por ejemplo, que la iglesia entienda mejor la doctrina de la elección, o otro tema, por ejemplo, si se trata de un tema doctrinal como Efesios, ¿no? O en Romanos, por ejemplo, ¿no? De Romanos capítulo 3, donde habla de la propiciación. Que la iglesia aprenda sobre la justificación por fe, o de que la iglesia aprenda sobre la propiciación. O sea, la doctrina también podría ser Claro. contemporización, ¿no? Por supuesto que sí. Aquí en este primer bloque no aplica porque no está hablando, pero si hacemos el propósito del segundo, ahí sí, ¿no? Aquí yo debería tener como uno de mis propósitos que la iglesia entienda la doctrina de la elección, que Dios escoge según sus propias prerrogativas, ¿no? Ese sí es un propósito que tiene que ir de cajón en este segundo bloque porque ahí se está hablando de eso. Sí, por supuesto que sí, la doctrina es fundamental, ¿no? Parte de eso es que la iglesia conozca la doctrina. Sí, por supuesto que sí. Ahora, teniendo mi propósito puente, ya lo que yo voy a hacer luego es, voy a avanzar a la PCS, es decir, el propósito central de mi sermón.
que quiero lograr con el sermón. ¿Qué cosa es la PCS? Pues simplemente es la unión de los propósitos, ¿sí? La unión de mis propósitos que he encontrado en el propósito puente, porque eso es lo que quiero conseguir. Entonces, mi PCS, ¿qué quiero lograr con mi sermón? Quiero que mi iglesia, ¿no? Quiero que mi iglesia, al considerar el ejemplo de amor de Pablo, crezca en amor por las almas perdidas. Por si acaso estoy escribiendo con N porque la tecla M no se me está fallando, por eso no pongo la M. Crezca en amor por las almas perdidas, tenga sensibilidad por la condición perdida del hombre y ore por Israel, ¿no? Y no deje de orar por Israel, por su salvación, por su conversión. Luego voy a el bosquejo de mi texto, es decir, esto tengo que convertirlo ya en cómo lo voy a predicar, cómo lo voy a contextualizar. Ya me ayudó bastante el propósito, ya me ha ayudado bastante el propósito puente, porque si te das cuenta, ya sin mucho esfuerzo, he convertido la enseñanza, que es el amor de Pablo por Israel, lo he contextualizado ahora y digo, hermano, tú tienes que amar a las almas perdidas. Ya no solamente es, mira Pablo cómo ama a Israel, sí, excelente, pero ahora tú tienes que amar a las almas perdidas. Tú tienes que orar por Israel. Tú tienes que ser sensible a las necesidades del ser humano. ¿Entiendes? Eso es contextualización. Entonces, cuando yo predique ahora, esta predicación va a ser más relevante, más trascendente, porque ya no solo estoy explicando el texto, sino que lo estoy aplicando. Entonces, el que me escucha ya no solamente va a decir, ah, qué lindo hombre que era Pablo. No, va a decir, hey, yo también tengo que hacer esto ahora. Pablo es mi ejemplo. Entonces, yo ahora también tengo que amar a la iglesia, tengo que amar a las almas perdidas, tengo que orar por Israel. Entonces, el sermón se vuelve relevante, ¿no? Recuerda que la predicación expositiva tiene que asegurarnos dos cosas. Uno, ser fiel al texto bíblico, porque estoy predicando lo que el texto dice, no estoy inventándome nada, no estoy sacándome nada de la manga, estoy diciendo lo que el texto dice. Y dos, estoy haciéndolo de manera relevante. La gente que va a escuchar ese sermón va a salir diciendo, hey, estoy retado a amar al mundo. Entonces, en mi sermón, ya yo voy a colocar, obviamente, estos puntos de mi bosquejo, ya los voy a colocar de una manera más contextualizada. Por ejemplo, puedo decir, ¿te duele la condición del hombre perdido? ¿No? Segundo, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿O hasta dónde estarías dispuesto a ir por amor a un alma? ¿No? Por ejemplo, ¿hasta dónde estarías dispuesto o hasta dónde estarás dispuesto a ir por un alma perdida? Tercero, ¿estás orando por Israel, por ejemplo? Entonces ya yo hago más contextual y lo último ya es escribir mi manuscrito. ¿Sí? Escribo mi sermón. Con el tiempo, hermanos, ya no va a ser necesario, ya probablemente solo tenga mi bosquejo, algunas anotaciones y sea suficiente, pero al inicio sí es recomendable escribir todo el manuscrito para tenerlo claro, saber de lo que está hablando y poder guiarme en el momento de predicar. Si tengo ya un poco más de experiencia, probablemente ya no sea necesario, con que tenga mi bosquejo, mis objetivos claros y sepa del texto, lo conozca, lo haya leído y tenga las anotaciones y todo, pues creo que va a ser suficiente. A algunos predicadores que dicen que no, que ellos suben con su manuscrito, creo yo que es ya prerrogativa de cada predicador cómo lo hace. ¿Sí? Si suben con todo el manuscrito completo o suben con sus anotaciones, creo que ya al final cada predicador va a ver cuál es la mejor manera, cómo se siente mejor de hacerlo. Entonces, la idea es que he estudiado el texto, lo conozco, lo sé, lo he leído, tengo claras las ilustraciones y recuerda, un buen sermón no solamente son esos tres textos, esos 3 puntos, 2 puntos o 4 puntos, sino que empieza con una introducción al sermón, a lo que voy a hablar, y termino con una conclusión que reta, una conclusión que desafía, un llamado, ¿verdad? Si estoy hablando a la iglesia, entonces
¿Estás dispuesto, ¿no?, a dar la vida por los hermanos, por las almas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Entonces, te reto, te desafío a que hoy o esta semana salgas y dejes la comodidad y le hables a alguien de Cristo, ¿no? Te desafío, te reto. Esa es la idea, llamar a la acción. Y tal vez, como sé que en mi iglesia pueden haber personas inconversas, también te hablo a ti. Israel tenía tantas bendiciones y aún así estaba perdido. Tú también estás perdido y en esta noche Cristo te quiere salvar, ¿no? Y voy también a un llamado hacia las personas inconversas. Entonces siempre es bueno considerar eso porque muchas veces en nuestras iglesias nos visitan invitados y es bueno también hacer ese llamamiento, hacer esa explicación del Evangelio. Entonces, ya nos ganó el tiempo, hermanos, pero esa es más o menos la idea. Voy a hacerlo un poquito más completo este video y lo subiré también para que lo tengan allí como una referencia adicional a su preparación. Entonces, esa es un poco la idea, hermano. No sé si hay alguna consulta hasta este momento. Si no, entonces entiendo que está más o menos claro todo lo que se ha hecho ahora. Mi idea era, como le digo, ver el proceso completo de cómo hacer un sermón y cómo llevarlo a una predicación en estos pasos, ¿no? Estudiar el texto, estructurarlo, la PCT, mi propósito puente, luego el propósito del sermón y el bosquejo de mi sermón, y el último paso ya solamente es escribir manuscrito, ¿no? Escribir lo que voy a predicar y orar al Señor e ir. Entonces, Pastor, sí. sobre la introducción, ¿cómo lo haríamos después de estructurar todo, ¿no? O antes se pensaría en ello. No, primero o sea, llega hasta el bosquejo de tu sermón, o sea, ten claro ya tu bosquejo del sermón. Cuando ya tienes tu bosquejo del sermón, entonces siéntate para pensar en una buena introducción. Algunos utilizan historias, otros simplemente utilizan una anécdota, una ilustración. Bueno, cada predicador es libre de utilizar la mejor introducción que considere, pero la idea de la introducción es llamas la atención de los oyentes, ¿verdad? Llamas la atención acerca de un punto y los llevas, y obviamente tiene que tener relación con lo que vas a hablar, ¿no? Entonces, le llamas la atención hacia eso y empiezas con la predicación. No tiene que ser demasiado larga, algo corto pero llamativo. Siempre es importante la introducción porque es el despegue, ¿no?, de tu avión, y también es importante la conclusión porque ese es el aterrizaje, ¿no? Si predicas muy bien pero tu conclusión es pésima o no tienes ninguna aplicación, no llamas a la acción, entonces la gente se va como que, ya, qué lindo, ¿no? Pero ahí quedó. Entonces la idea es que tú introduces, das el sermón, lo das con pasión, porque eso también es algo muy importante, ¿no? Darlo con la pasión, con el denuedo, entendiendo que tú solamente eres un instrumento en las manos del Señor y que Dios va a bendecir su palabra, Él la va a utilizar. Entonces, un predicador desapasionado, decía Spurgeon, bájate y nunca más vuelvas al púlpito, ¿no? Entonces, un predicador tiene que ser apasionado, porque es la pasión de Dios, la pasión por la palabra de Dios, es el entendimiento de que su palabra es verdad y que transforma vidas. Entonces tú subes con esa fe, tú has hecho tu parte, has estudiado el texto, has orado al Señor, estás buscando vivir en santidad delante de Dios y simplemente entregas el sermón y Dios hará su parte. Él hará su parte obrando en los corazones de las personas. Y eso es lo bonito, ver cómo Dios obra por medio de nosotros, a pesar de nosotros, para su gloria. Pastor, Sí. una consulta. Todo ha quedado muy claro, entiendo muy bien, la clase ha estado perfecto. Con respecto a esta plataforma, quisiera consultarle, ¿hay alguna forma de, una vez hecho el trabajo, a poder añadir versículos, o si Romanos 9 avanza al 34, 35, ¿hay forma de poder añadir los versículos para poder seguir haciendo un trabajo Sí, después de esto? sí, ¿Después de ello? sí, yo voy acá, por ejemplo, y puedo decir, quiero añadir más versos. Y, por ejemplo, imagínate, ¿no?, que la idea va hasta el capítulo 10, verso 2. Ya. Entonces ya los añadí y acá están. Ya, porque yo cuando hago eso me sale, solamente me salen los números los números, 932, 933, ¿Ya? 10:1, pero no me sale, y cuando yo los marco solamente me salen los versículos en el cuadrado resaltado cuando yo pongo en el número, pero no me salen las palabras al costado. O lo que pienso es que de repente aquí no estás seleccionando el texto
de repente, sería cuestión de que si puedes enviarme un pantallazo para poder visualizar mejor qué puede estar pasando, porque como lo ves, sí se puede hacer. Tú vas agregando yo textos pensé y... que, sí, yo Sí. pensé que había otra forma para añadir que era un poquito diferente, pero entiendo de que debe ser algo que no he puesto. Bueno, le mando, Pastor, para que me pueda Sí, asesorar en eso. mándamelo, yo te digo qué puede ser lo que está pasando. Ya, gracias. Ok, mis hermanos, gracias a Dios, gracias por su paciencia, espero que haya sido claro y estamos entonces en contacto. No olviden siempre cualquier pregunta o cuestión que tengan con respecto al curso, pueden escribirme con total confianza y ahí estaremos, hermanos, pues para poder ayudarles en todo lo que podamos. ¿Sí? Muchas Pastor, una gracias. última Gracias. consulta, un favor, Sí, sí, sí. si se puede, Sí, algo claro, dime, rapidísimo hermano. nomás. Ya hemos escogido un texto y quizás como es el punto de partida, no sé si nos podría hacer la revisión para saber si está bien fragmentado Ya, para continuar con la misma hilación. ya, listo. Porque Yo lo tengo voy a entendido que... revisar. Ujú. Lo voy a revisar mañana, que esté un poquito más libre en la tarde, lo voy a revisar. Y ahí le Gracias, mando Pastor, muy amable. las calificaciones. Listo, Observaciones, hermanos. genial. Excelente. Gracias, que Dios me los bendiga mucho. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Adiós. Gracias, Pastor. Bendiciones, Gracias, hermanos. Pastor. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones.